me acompaña para lo que promete ser un debate animado Jeffrey Miron, profesor senior de Economía en la Universidad de Harvard y director de Estudios Económicos en el Instituto Cato. Dan Perry, analista de asuntos internacionales y autor del boletín Ask Questions Later, y Nathan J. Robinson, editor en jefe de la revista Current Affairs y autor de ¿Por qué deberías ser socialista? Antes de darles la bienvenida a todos, conozcamos un poco de contexto sobre esta historia. Echen un vistazo. Por un breve momento este verano, Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo. El exitoso debut de SpaceX en la bolsa de valores hizo que su fortuna estimada superara el $1 billón, una concentración de riqueza casi inimaginable en manos de una sola persona. Y esto sucede mientras Estados Unidos está teniendo un debate mucho más grande sobre la riqueza y el capitalismo. El 1% más rico ahora controla aproximadamente un tercio de la riqueza de los hogares, mientras que los políticos de la izquierda socialista democrática están ganando terreno, haciendo campaña por impuestos más altos para los ultra ricos, servicios públicos ampliados y un papel más grande del gobierno en la economía. Los partidarios de la riqueza extrema argumentan que fortunas como la de Musk se crean en gran medida a través de la propiedad de empresas que innovan, emplean personas y generan un enorme valor económico. Los críticos argumentan que cuando la riqueza se concentra de esta manera, puede profundizar la desigualdad, distorsionar la influencia política y dejar demasiado poder económico en muy pocas manos. Entonces, ¿dónde debería trazarse la línea? Acumular tanta riqueza realmente es bueno para la economía, y en última instancia, ¿deberían existir los billonarios? Muy bien, ahora es momento de nuestra ronda relámpago de 30 segundos para cada uno de nuestros invitados en el panel. Cada uno va a tener 30 segundos para responder nuestra primera pregunta. Y después de eso, vamos a abrir este debate para respuestas más largas. Así que comencemos. Nathan J. Robinson, tú serás el primero en responder nuestra primera pregunta. Tienes 30 segundos. ¿Deberían existir los billonarios? Bueno, recordemos cuánto es $1 billón. Si ganaras $1 millón cada día, te tomaría casi 3.000 años acumular esa cantidad. Un billón de dólares llegaría más allá del sol. Esta cantidad de dinero no hace feliz a la gente. Una vez que eres millonario o incluso multimillonario, ya estás bien. Puedes tener todo lo que quieras, ya sea que tener $1 billón esté justificado o no en algún sentido abstracto, donde todos estén bien. Creo que no hay duda de que no está justificado. Cuando hay personas que están desesperadamente necesitadas, cuando hay personas sin hogar en las calles, cuando hay personas que no pueden pagar comida, que no pueden pagar ir a la universidad, a buenas escuelas. Así que creo que en la sociedad que tenemos no hay manera de que este tipo de desigualdad pueda justificarse. Muy bien. Jeffrey Myron, 30 segundos. ¿Deberían existir los billonarios? Mi punto clave es que no es una pregunta bien definida. No hay nada que los gobiernos puedan hacer para evitar que existan billonarios. Si tienes leyes o políticas que intentan limitar eso, las personas que van a ser billonarias encontrarán formas de dividir su riqueza con sus cónyuges, con sus hijos, con contratos financieros sofisticados y así sucesivamente. Así que es simplemente un objetivo imposible. Así que ni siquiera deberíamos estar hablando de eso. Además, hay cosas potencialmente muy malas que suceden debido a la concentración excesiva de riqueza. El gobierno es principalmente responsable de eso. Muy bien. Y por último, pero no menos importante, la analista de asuntos internacionales Dan Perry, tienes 30 segundos para esta pregunta. ¿Deberían existir los billonarios? Bueno, con la valoración actual del dólar y los niveles actuales de poder adquisitivo, no deberían existir porque $1 billón es más que el PIB de muchos países. Creo que el caso extremo aclara esto. El libre mercado, todos estamos a favor de él. Yo mismo soy capitalista. Pero si el libre mercado creara una situación donde una sola persona tuviera toda la riqueza y todos los ingresos y 8.000 millones no tuvieran nada en absoluto, claramente no lo permitiría. Habría una revolución absoluta en cada país. Así que la mayoría de las sociedades que conozco sí favorecen cierto grado de redistribución. Y por lo tanto, se establecieron principios como la necesidad de tener impuestos progresivos, por ejemplo. Y entonces la pregunta es, ¿estamos en los niveles óptimos de desigualdad? Y básicamente creo que no lo estamos. Muy bien. Ahora vamos a darles a nuestros panelistas la oportunidad de responder preguntas más largas. Quiero empezar contigo, Nathan. Elon Musk convirtiéndose en el primer billonario del mundo durante un año en el que estamos viendo, ya sabes, recortes en los cupones de alimentos, pobreza récord, una guerra que arrasa en todo el Medio Oriente. ¿Esto es, en tu opinión, una señal de que el capitalismo está funcionando o de que se ha descompuesto fundamentalmente? Sí, bueno, está empezando a descomponerse. Creo que nos estamos acercando cada vez más al punto que identificó Dan. Como dijo Dan, y esto es importante, ninguno de nosotros aceptaría una situación en la que toda la riqueza estuviera concentrada en una sola persona y nadie más tuviera nada
nada, nadie más tuviera nada. Así que esto nos acerca cada vez más a ese tipo de situación feudal. Y uno de los problemas es que con la concentración extrema de la riqueza viene el poder, viene la corrupción. Vimos que Elon Musk realmente quería que Donald Trump fuera elegido en 2024, así que gastó cientos de millones de dólares tratando de influir en el resultado de la elección. Ahora, no sabemos si eso realmente hizo la diferencia, pero el punto es que cuando tienes a alguien que puede gastar casi una cantidad infinita de dinero, puede comprar efectivamente los resultados políticos que quiere. Esto crea una especie de ciclo interminable. Y por supuesto, la riqueza heredada significa que ese tipo de estructura feudal de riqueza se transmite a la siguiente generación y a la siguiente generación. Interesante. ¿Sabes, Jeffrey? Quiero escuchar tu opinión sobre esto. Quiero decir, mi opinión es que los intentos del gobierno de hacer varias cosas, entre comillas, buenas en la economía, juegan un papel mucho más importante en la creación de concentraciones inapropiadas de riqueza que cualquier cosa que provenga de los mercados libres. Los mercados libres, por supuesto, permiten que algunas personas tengan una riqueza extrema. Y hay ejemplos de riqueza extrema que provienen de la corrupción, el fraude y el capitalismo de compadrazgo y todo eso. Pero además, los gobiernos hacen cosas como subsidiar los vehículos eléctricos. Eso es parte de por qué Tesla terminó siendo un éxito. El gobierno subsidió los viajes espaciales. Eso es parte de por qué SpaceX es un éxito. Y hay millones de ejemplos más. Eso es mucho peor que lo que pasa si, ya sabes, Steve Jobs inventa el iPhone y mucha gente quiere comprar el iPhone. Así que Steve Jobs se vuelve muy rico, pero es porque él produjo algo que mucha gente quería. Dan, vi que estabas negando con la cabeza. ¿Algún comentario? Mira, quiero decir, este es un tópico común sobre cómo el gobierno es malo. Y te diré algo, un mal gobierno es malo. Y muchos gobiernos, tal vez la mayoría, de hecho son malos, pero algunos gobiernos son buenos. Volveré a mi caso extremo. ¿Qué pasaría si los mercados libres no lograran que cada niño de 6 años tuviera educación de primero de primaria? Sabes, una vez tuve un amigo que me dijo, bueno, absolutamente deberían, siempre y cuando sus padres pudieran pagarlo. No, ese es el papel del gobierno, punto. Los gobiernos tienen todo tipo de cosas buenas que no solo deberían hacer, sino que necesitan hacer. Quizás no hay un camino que lleve a tu villa increíblemente bonita porque vives solo en la montaña. Bueno, el gobierno debería construir uno. Así que la idea de que los gobiernos crean la desigualdad, yo creo que es muy, muy injusta y algo imprecisa porque al final del día, ¿qué fue lo que la causó? Que el director general promedio en 1980 en Estados Unidos de grandes empresas ganaba aproximadamente 30 veces lo que su trabajador promedio, ahora es más como 300 veces. Los gobiernos en realidad hicieron eso. Y los gobiernos pueden revertirlo. Y eso se logró a través de muchas cosas diferentes, incluyendo la liberalización en Estados Unidos y el Reino Unido, cambios en los draconianos niveles impositivos, ciertas regulaciones sobre los planes de pensiones y los mercados bursátiles. Eso creó un montón de cosas, sin mencionar, por supuesto, el esquema circular donde los directores generales nombran a los consejos y los consejos aprueban los paquetes salariales, que son en capital, por supuesto. Están en la bolsa de valores, creando aún más una inflación de riqueza. Hay muchas cosas que se pueden hacer para cambiar esto. ¿Por qué querríamos cambiar estas cosas? Porque para responder a las preguntas de Natasha, no está funcionando particularmente bien. ¿Y cómo lo sé? Porque personas como Donald Trump están siendo elegidas. Hay mucha ira en el sistema, y esa ira proviene de muchas cosas diferentes, incluyendo el exceso de poder de la extrema izquierda progresista. No hay duda de eso. Muy bien, pero una quiero de las intervenir cosas es aquí, la Dan. Quiero desigualdad. preguntarle a Nathan. También estamos viendo que muchas otras personas están siendo elegidas en este momento que no necesariamente comparten ese mismo amor por el capitalismo que tiene Donald Trump. Ahora hay una ola de socialistas demócratas que están llegando al poder en Estados Unidos. El alcalde Mamdani en la ciudad de Nueva York es solo uno de ellos. Nathan, ¿qué opinas de eso? Bueno, primero quiero señalar que parece que todos estamos de acuerdo en que deberíamos grabar el dinero de Elon Musk porque Jeffrey pareció admitir que los viajes espaciales y los autos eléctricos están patrocinados por el gobierno. Así que al menos el billón de dólares de Elon Musk sería ilegítimo. Pero se puede ver por la elección de muchos socialistas demócratas en todo el país que la gente no está de acuerdo con la perspectiva de Jeffrey. Sí piensan que hay demasiada concentración de riqueza y están enojados porque saben que el gobierno, de hecho, podría hacer más. Lo que vimos en Nueva York es que Zohar Mamdani fue elegido porque dijo que deberías poder permitirte vivir en tu ciudad. Esa fue su plataforma fundamental. Y entonces dijo, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que el cuidado infantil sea más asequible, vamos a hacer que los autobuses sean asequibles, vamos a asegurarnos de que tu renta sea asequible. Y estas promesas le llegan a la gente porque la gente entiende que no es justo tener tanta concentración de riqueza en un momento en que las personas comunes están luchando cada mes solo para pagar sus cuentas básicas. Jeffrey, quiero dirigirme a ti. El argumento libertario es que la riqueza es una recompensa por el valor que se crea. Pero la fortuna de Musk, y tú lo mencionaste, se construyó en gran medida sobre contratos gubernamentales y subsidios que vimos a través de SpaceX y Tesla. ¿Esto es realmente un éxito del libre mercado o es, podrías decir, un riesgo socializado con ganancias privatizadas?
Creo que mucho de esto no es un éxito del libre mercado. Como indicó Nathan, definitivamente he sido crítico con las personas que se han hecho ricas a costa de los contribuyentes, porque el gobierno creó programas que hicieron eso posible. Supongo que algo que me gustaría agregar a esta discusión, que es relevante para los puntos que ambos panelistas han mencionado, es, una cosa es decir que deberíamos tener redistribución para ayudar a las personas que son muy pobres o que tienen bajos ingresos. Está bien, como ellos indicaron, muy pocas personas están en desacuerdo con eso. Incluso la mayoría de los libertarios aceptarían cierta redistribución en forma de programas contra la pobreza. Pero de lo que estamos hablando hoy es de ir tras las personas que han tenido mucho éxito. Y parte de eso se obtuvo de manera ilícita y debería desaparecer porque el gobierno no debería haber creado las condiciones que permitieron que eso sucediera. Pero podrías redistribuir toda la riqueza de todos los trillonarios, ¿de acuerdo? Para intentar reducir la pobreza y haría una diferencia infinitesimal. Resulta que hay muy pocos trillonarios. Así que aunque cada uno tenga mucho, aún así no suma lo suficiente como para afectar de manera significativa las tasas de pobreza y cosas así. Los programas antipobreza valen la pena discutirlos. Las políticas antitrillonarios no tienen ningún sentido. Dan, otra vez veo que estás sacudiendo la cabeza. Bueno, o sea, es absurdo cuando la riqueza de Elon Musk es mayor que el PIB de muchos países y quizá de la mayoría. Obviamente eso haría una diferencia. Ahora solo tienes un trillonario que ni siquiera es trillonario desde hace unas semanas, pero volverá a ser trillonario. Tendrá más. Y el número en sí no es tan crítico. Estoy hablando de los súper ricos y la idea de que necesitan ser incentivados dejando que el libre mercado haga lo suyo. Y creo que todos también estamos de acuerdo en que no es realmente un mercado tan libre. Mucho de esto es un poco de lo que dijo Natasha, una recompensa de libre mercado para una situación socialista, beneficiando a las empresas que luego pueden comprar a los gobiernos. No, creo que, siendo realistas, quiero que la gente se sienta incentivada por la posibilidad de volverse mucho más rica que los demás. Entiendo que la innovación depende de eso y el progreso humano depende de eso, y eso está bien. El otro caso extremo de que todos tengan exactamente lo mismo, sin importar lo que hayan logrado, es igual de absurdo que una sola persona tenga toda la riqueza y los ingresos. Pero estoy hablando de si estamos en el nivel óptimo. No creo que lo estemos. Nadie necesita más de 100 mil millones de dólares. Y como tenemos a varias personas que tienen más de 100 mil millones o más de 10 mil millones, estoy bastante seguro de que si su impuesto marginal máximo fuera del 20% y sobre los 100 mil millones extra, aún podrían quedarse, ya sabes, con 20 mil millones. Eso los incentivaría lo suficiente, la idea de que de otra manera no, y se verían obligados a hacer todo tipo de trucos sucios. Que el gobierno, en tu opinión de que los gobiernos son incompetentes, Jeffrey, de alguna manera ya sabes, caería en eso. Creo que debería intentarse, porque ellos, claro, todavía tendrían incentivos. Jeffrey, vi que estabas sacudiendo la cabeza. ¿Quieres responder? En parte quiero responder enfatizando el punto que mencioné al principio. No hay manera de que realmente recaudemos cantidades significativas de ingresos fiscales persiguiendo a los billonarios. Si un país lo hace, esos billonarios se mudarán a otro país. Si varios países lo hacen, los trillonarios encontrarán la manera de dividir su riqueza entre sus familiares o la pondrán en empresas fantasma. Harán todo tipo de cosas creativas. Así que es una falsa esperanza pensar que realmente vamos a recaudar algo que no sea No, Jeffrey, trivial, pero una cantidad trivial de ingresos. Esa es ya parte que de la estamos razón entrando por un la que poco un en los montón de detalles países aquí, que déjame, implantaron impuestos a la riqueza recientemente han derogado sus impuestos a la riqueza. quizá la manera de hacerlo no sea ir tras los billonarios, una vez que ya lo son, o los mega multimillonarios, sino prevenir que la riqueza se acumule desde el principio. Y de nuevo, no estoy diciendo que no dejes que nadie gane más de 1.000 millones de dólares. Lo que digo es que en ese punto, grábese de una manera muy draconiana, más o menos como el modelo nórdico. El problema con los políticos que abogan por esto, y estos son socialistas en Estados Unidos y varios populistas en todas partes, es que van tras la clase media alta. Van tras la gente en Nueva York que gana 700 mil dólares, y eso realmente no te hace rico en Nueva York. Yo ni siquiera iría tras las personas que ganan menos de 5 millones de dólares, pero más allá de 5 millones de dólares. La idea de que realmente necesitas eso, de lo contrario, no estarías incentivado a ser un excelente director ejecutivo, es absurda y permite bien, quiero acumulaciones cambiar de un riqueza poco. que son grotescas. Sabes, Nathan, el argumento estándar en contra de los impuestos a la riqueza es que los ricos simplemente van a terminar llevándose sus empresas, sus empleos y su riqueza con ellos. ¿Sabes? Irse de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, ahora que Mamdani es alcalde por sus políticas socialistas democráticas, ¿eso es realmente cierto? ¿O crees que es más bien una táctica de cabildeo efectiva?
Bueno, vamos a ser claros sobre lo que se está discutiendo ahí. Y ese es el argumento que está haciendo Jeffrey, que esencialmente estas personas son demasiado poderosas porque están por encima de la ley. Puedes hacer cualquier ley que quieras y ellos simplemente encontrarán la manera de desafiarla porque no tienen absolutamente ningún respeto por las leyes que estableces. Y protegerán su riqueza de los esfuerzos democráticos por establecer leyes sobre cuánta riqueza puedes tener. Eso realmente te dice todo sobre el hecho de que no deberías tener una sociedad con personas con este nivel de poder. Ahora, yo quiero decir, esto siempre es, el argumento conservador es, lo que sea que intentes hacer será inútil, ¿verdad? No creo que eso se sostenga en la práctica. En la práctica, si implementas impuestos sobre la renta y los haces cumplir, la gente tiende a pagar sus impuestos. Solo necesitas hacer cumplir la ley. Solo tienes que asegurarte de que haya castigos económicos para las personas que sacan su riqueza del país. Sí necesitas hacer parte de esto a nivel nacional porque tenemos un sistema de 50 estados y esto fomenta una especie de carrera hacia el fondo, donde si un estado sube sus impuestos, otro estado puede bajarlos y decir, ven aquí. Pero ese es un argumento para hacerlo a nivel nacional, donde muy pocas personas van a dejar Estados Unidos en lugar de hacerlo a nivel de ciudad o estado. Y eso solo prueba que estas personas tienen demasiado poder. Interesante. Ok, quiero hacer una pregunta un poco sobre filosofía moral aquí. Hay filósofos morales que argumentan que nadie gana $1 billón por sí solo. Esencialmente, la riqueza extrema siempre se construye en parte sobre la infraestructura social, la educación pública, los sistemas legales y el trabajo de otras personas. ¿Tiene la sociedad un derecho moral legítimo para recuperar parte de ese dinero, digamos, de Elon Musk, Jeffrey? No voy a tomar una postura sobre cuáles son los reclamos morales o no, solo quiero aclarar mi posición. No estoy argumentando que no debamos grabar a los billonarios. Está bien, por supuesto, vamos a grabar a los billonarios. Estoy argumentando en contra de la proposición que es el tema de esta discusión. ¿Deberían existir los billonarios? Insinuando que de alguna manera deberíamos prohibir que alguien gane tanto o que deberíamos tener una tributación confiscatoria que haga que todo eso se vaya. Deberíamos grabar a las personas de altos ingresos a tasas razonables, no a tasas excesivamente altas, porque eso genera evasión y elusión. Pero ciertamente deberíamos estar grabando a los billonarios y ellos deberían estar pagando una parte razonable. Nathan, quiero volver contigo y saber qué piensas que se debe hacer. ¿Qué política realmente se podría implementar que sea efectiva para combatir la desigualdad que vemos en el mundo hoy y distribuir el dinero? Bueno, solo para hablar sobre la cuestión de los argumentos morales, una sociedad y un gobierno tienen el derecho y la obligación de asegurar que se satisfagan las necesidades básicas de las personas. Y esa obligación es más moralmente convincente que respetar el derecho de las personas a acumular tanta riqueza que los convierta en una especie de dioses mortales en la tierra, ¿verdad? La obligación de cuidar a las personas es vital. La obligación de los empleadores de asegurarse de que están pagando a sus trabajadores un salario digno, que sus trabajadores en sus empresas puedan cubrir sus necesidades básicas. Entonces, yo diría que las políticas que necesitamos implementar son las políticas que aseguren ese resultado, que todos en la sociedad estén bien cuidados. Eso significa asegurarse de que cada trabajador pueda unirse a un sindicato para que tenga el poder de negociación necesario para negociar un buen acuerdo con su empleador. Eso significa, sí significa cosas como el impuesto a las segundas casas de lujo que se está implementando en Nueva York. Sí significa aumentar los impuestos sobre la renta, implementar algunos impuestos sobre la riqueza para que puedas asegurarte de que la universidad sea más accesible, para que puedas asegurarte de que todos tengan atención médica. Hay todo un conjunto de propuestas que los candidatos socialistas han presentado y que incluso los demócratas liberales también han presentado. Todas están diseñadas para asegurarse de que vivamos en una sociedad moral que cuida a las personas y no pone la propiedad por encima de la gente. Dan, bueno, Lo que pasa con estas sociedades morales es que se ha abusado mucho de esos esfuerzos en el pasado y terminaron siendo corruptos y fueron en contra de la naturaleza humana. El comunismo es el caso clásico. Y sabes, hablas de la necesidad de que la ciudad de Nueva York sea asequible. Me gustaría que lo fuera. Mi hija vive en la ciudad de Nueva York y no es asequible. Pero siendo realistas, la ciudad de Nueva York es una de varias ciudades del mundo que están en la cima cuando se trata de capitalismo. Nadie tiene derecho a vivir ahí, tienes que ganar lo suficiente para poder vivir ahí. Esa es simplemente la naturaleza del asunto. Así que muchos de estos planes de los que hablas en Nueva York con Mondani no van a funcionar simplemente porque están demasiado alejados del capitalismo. Yo estoy hablando de otra cosa. Hay cosas que una sociedad absolutamente tiene el derecho moral e incluso el deber de hacer.
para asegurarse de que la situación general sea para el bien común. Dije, soy capitalista, eso significa que quiero propiedad privada, pero incluso el hecho de que las sociedades permitan la propiedad privada es algo relativamente nuevo. Cuando esa propiedad está respaldada por el Estado, que hace valer tu derecho a tenerla y que nadie más te la quite, esto es fundamental. Hacemos esto porque creemos en el bien común. No es para el bien común tener el nivel de desigualdad que tenemos en Estados Unidos en este momento. Parece una estafa. La gente está infeliz, está volviendo loca a la gente. Así que ya sea impuestos a la riqueza o gravar las ganancias no realizadas o que el capital se grave al mismo nivel que el trabajo, algo se tiene que hacer y se puede hacer. Y por cierto, en cuanto a irse de Estados Unidos o de otros países, no estoy tan seguro, pero existe la tributación universal.